Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega, ya la última de estas 6 presentaciones que hemos llevado a cabo, 7 presentaciones, si mal no recuerdo, de los libros de la editora en actividades paralelas de AUPEX. Y hoy tenemos un libro muy especial y a un autor que ya nos está, lo tenemos aquí al otro lado, bueno, al otro lado como quien dice, porque Samuel está bastante lejos, ahora ya nos contará él, a Samuel López Lago, que viene a hablarnos de esta maravilla que os voy a presentar, que os enseño aquí, ya que cosa más bonita, este Ítaca, el pequeño Ulises, que él ha escrito y que ha ilustrado Isabel Cuellar, que nos hubiese encantado también que hubiera podido estar acompañándonos en esta ocasión, pero por motivos laborales le ha sido imposible. De todas formas, eh, desde aquí el agradecimiento y el enorme esfuerzo que ha hecho con este libro en el que nos retrata a un Ulises maravilloso, tan maravilloso como el que ha escrito Samuel, al que ya le damos paso. Samuel, buenas tardes, gracias por aceptar. Yo sé que estás súper ocupado. Samuel es funcionario de la Comisión Europea y actualmente lidera el Grupo de Gestión de Conocimiento y Herramientas Colaborativas de la Dirección General de Políticas Regionales y Urbanas en Bruselas. Y bueno, entiendo que tener a una persona como él aquí que nos pueda regalar estos 45 50 minutos es una maravilla. Gracias de verdad, Samuel, de corazón. Nada, nada, por favor, gracias a ti, Antonio. Encantado de tener un ratito para compartir, para charlar bueno, para desgranar de alguna manera también este libro bueno, que lleva tanto corazón puesto dentro. Y me uno Efectivamente. también a lo que comentabas, también un fuerte abrazo a Isabel, que ha hecho una labor fantástica con la ilustración del libro y que es una pena que no pueda estar hoy aquí con nosotros. El texto de Samuel López Lago, al que yo les hacía alusión, este libro de Ítaca, el pequeño Ulises, dialoga en todo momento pues, con esas ilustraciones de Isabel Cuellar, a las que ya antes nos hemos referido, tanto servidor como Samuel, consiguiendo un universo visual muy acorde con lo escrito, pero sobre todo con la esencia del texto. Se trata de una novedad singular en la colección de Tigres de Papel y en el campo de la literatura infantil, porque es sobre todo por el campo que toca y porque es un propósito, este propósito de Ítaca es una introducción a los clásicos, a los primeros, haces como que los primeros lectores se introduzcan en esos clásicos, ¿no? Como una fórmula de acceso a la literatura de calidad de todos los tiempos. En este caso es una versión adaptada del espíritu del célebre poema Ítaca del griego Constantino Cavafis. Samuel, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró de ese poema de Cavafis para llevarlo a hacer este cuento tan fabuloso que nos has regalado en la colección Tigres de Papel? Creo que es una estupenda pregunta, la verdad, y cuando, a medida que me la ibas haciendo, se me venían a la cabeza dos cosas. Lo primero, he tenido una suerte tremenda porque fui un niño al que le leyeron muchos cuentos y eso creo que al final bueno, pues te crea una especie de familiaridad y casi una necesidad en cierta medida de adoptar esa mentalidad de contar historias, ¿no? Y creo que también tuve la suerte de estar muy cerca de la literatura clásica, de la mitología clásica cuando era pequeño, por avatares del destino, principalmente relacionados con mi padre y con mi hermano. Y por un lado, creo que eso es un pozo fundamental, innegable, de hecho. Luego me inspiró mucho que mi hermano se convirtió en padre hace ya algunos años, coincidiendo más o menos con la publicación del libro. Y al vivir fuera, pues quería que mi sobrino Víctor pues tuviese de alguna manera la oportunidad de estar cerca de su tío, si no podía ser físicamente, pues a través de un relato que a su vez, y luego estoy seguro de que tendremos la oportunidad de hablar sobre ello, pero es un relato que está hilvanado como un eterno retorno. Es un cuento para ser contado todas las noches, si fuese necesario, por la manera en la que el propio cuento se estructura. Y luego también por experiencia personal, el poema de Ítaca desde hace muchos años significa mucho, mucho para mí. Yo salí de Extremadura por primera vez y sin billete de vuelta, por decirlo de alguna manera,
cuando tenía pues 22, 23 años en una aventura así un poco creativa en Estados Unidos. Y desde entonces he vuelto a Extremadura, he vivido durante etapas en Extremadura, he vivido también en muchos países. Pero el poema de Ítaca de Cavafis tiene mucho significado para mí, precisamente porque me permite recordarme que el viaje, el verdadero viaje, digamos, por decirlo de alguna manera, es el camino y no ese verdadero tesoro realmente está en prestar atención al camino. Sí, no deja de ser una metáfora de la vida, ¿verdad? Sí, realmente sí. Ujú. Has creado en este cuento un metamundo, si más o Ujú. menos se podría decir así, ¿no? Sí, sí, sí. Un espacio, una especie de espacio simbólico, ¿no? Estaba tratando, Antonio, de darle forma, te digo la verdad, porque para mí creo que me resultó, ha sido, yo tenía alguna experiencia habiendo escrito otros textos y demás, pero me resultó un trabajo muy sesudo, si te digo la verdad. Era mi primera incursión en el mundo de la literatura para niños y me di cuenta de que cuando estaba intentando ponerlo en orden, te cuento un poco las anotaciones Sí, que sí, me sí, sí, había sí. hecho, si te parece. Es un metamundo exactamente y me alegra mucho que utilices esa palabra porque creo que tiene mucha carga de lo que realmente es, pero realmente se desarrolla en una Ítaca moderna dentro de lo que es la Ítaca adaptada por Cavafis, que a su vez está, digamos, indisolublemente relacionada con la Ítaca original, el mito de Ulises, ¿no? Pero es que luego dentro de ese metamundo está el poema que el niño le pide que le cuente al padre, que sería, digamos, otra de esas capas. A los lectores me gustaría decirles que cuando se lee tiene mucho más sentido, desde luego se ve muy hilvanado y se ve muy bonito, pero explicarlo es un poco complicado, casi Complicado, un ¿no? poco de matrioska, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Puede parecer muchas veces a lo mejor de cara al lector o de cara a alguien que yo siempre me gusta mucho llevar estos encuentros con vosotros, con los autores, Ujú, siendo como es en AUPES y estando Escuela de Letras, que es una actividad maravillosa que se hace en AUPES, en el que se enseña a todas aquellas personas que quieren, pues, tanto aprender a escribir teatro como poesía, como narrativa, como literatura infantil. Me gusta mucho que esto también sea un diálogo con ellos mismos, ¿no? Que después nos ven o bien a través de Zoom, ahora en directo, o luego un poco más tarde cuando ya se cuelga este encuentro en YouTube, en el YouTube de AUPES, pues que sirva así un poco de diálogo, ¿no? Digo, y voy a lo que quería preguntarte. Digo, que puede parecer sencillo, pero escribir para niños es complicado porque, claro, tienes que adaptar el lenguaje para que lo entiendan ellos. A lo mejor puede llegar incluso a ser más difícil que escribir para un adulto, porque, sobre todo porque cuando vamos creciendo, vamos nosotros también perdiendo esa manera de ver el mundo que tiene un niño. Y es más fácil a lo mejor explicárselo a una persona adulta, porque tú ya desde tu raciocinio de adulto, que hacerlo a personas más pequeñas. La verdad que tiene muchos méritos saber contar una historia, y más en este caso en el que estás exponiendo un clásico de la literatura adaptado a ese lenguaje para que lo entiendan niños, que en este caso estamos hablando de un libro de la serie de Tigres de Papel, de la serie Azul, que está dedicada para niñas y niños de 6 a 8 años. Creo que hay dos cosas especialmente interesantes en lo que comentabas. Por una parte, me gusta pensar en esa frase que no sé quién sería el sabio que la dijo, pero desde luego debía ser una persona muy sabia, de si no sabes explicárselo a un niño es que no dominas realmente el tema. Y hay mucho de razón en eso, Sí, porque ¿verdad? los adultos, como bien comentabas, Antonio, nos resulta muy natural como súper complejizar, digamos, si me permites el Sí, término un poco, pero casi nos sentimos más cómodos en, bueno, esto es así porque es así, esto es con lo que trato yo, y si tú no te enteras, pues te lo miras por tu cuenta. Pero a medida, y también esa otra parte que me ha encantado de tu reflexión, que es que a medida que perdemos la manera de ver el mundo como niños, pues terminamos, pues a lo mejor un poco más imbuidos en esa parte de, no, bueno, la realidad es así, yo la escribo así. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Escribir para niños requiere de un esfuerzo intelectual muy, 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 que demanda mucha energía y que demanda mucha creatividad.
Einstein nos dejó, aparte de eso que tú has dicho, la teoría de la relatividad, que no es poca cosa. El- lo cotidiano, yendo hacia eso que estamos hablando, muchas veces lo cotidiano puede ser un portal mágico, como Ujú, tú has creado en este Ulises, ¿no? ujú. Sí, Esa, tiene mucho. esa manera de el padre que le cuenta todas las noches un cuento a su niño, en este caso eras tú, queriendo o poniéndote en la piel de tu hermano con tu sobrino, y sin Ujú. embargo, esa cotidianidad se convierte en algo mágico. Sí, 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 sí. Es muy interesante esa reflexión. De hecho, hay una parte en la que se habla precisamente de eso en el libro, donde, donde bueno, se habla de cruzar la luz que proyecta una lámpara, donde también Isabel, si me permitís, no sé si se verá bien, pero se ve ahí, se ve un Espera, poquito lo voy a borroso. poner yo porque tú tienes lo de detrás. Vale, Lo pongo yo. Mira, aquí. exactamente, Vamos a ver creo aquí que mejor. Mira. ya. Décima página, exactamente, muy bien, muchas gracias, Antonio. Se ve un poquito la parte esa en la que el niño cruza o no cruza y tiene mucho de ese umbral mágico, ¿no? Ujú. El paso que da el niño cuando se atreve a preguntar, cuando se atreve a adentrarse un poquito en lo desconocido, que en este caso lo desconocido pues también tiene mucho que ver con la carga simbólica de la vida y demás. Por ejemplo, la cama también es otro portal mágico muchas veces, Ujú. ¿no? Ese, Claro, la el cama. miedo que se tiene de pequeño, te parece que va a haber un monstruo debajo, ¿no? De quién Exactamente, no ha sí. pensado alguna vez que debajo de su cama hay que va a salir por la mano y te va a coger de noche, ¿no? Y depende si has visto una película de terror, igual hasta algún adulto ya casi, casi mira, por si acaso. Pero además me gusta mucho esa analogía porque, porque claro, la cama también es un portal, pero a su vez en el libro también tiene mucho como de casi de un medio de transporte, ¿no? Porque cuando nos vamos adentrando un poquito más en el mundo de lo onírico, pues el pequeño Ulises, que además el pequeño Ulises a mí hay una cosa que me gusta mucho de cómo, exactamente, Ahí se ve de perfectamente. cómo, de cómo se afronta la manera en la que se relata la historia. Es un momento de reflexión en el que Laertes dice que todos y todas fuimos el pequeño Ulises y de alguna manera todos y todas lo somos, ¿no? Es una, digamos, una manera de recordarnos que, bueno, que todos fuimos niños en algún momento y que de alguna manera ese niño, esa niña sigue residiendo en nosotros. Hay un detalle en esta imagen que yo he mostrado antes, que es pintada Ujú, por Isabel Cuellar, que a mí me gusta mucho porque lo que tú, sobre todo al hilo de lo que tú has comentado, ¿no? ujú, Samuel, se ve en la cama que hemos dicho como no solamente ese portal mágico, ese portal mágico, sino también como esa manera de viajar, ¿no? Como se viaja en ujú, los sueños y como ella también lo ha retratado, ahí se ve perfectamente en la mesilla, hay ujú, esos dos vehículos que junto con la cama son los que nos llevan a explorar sueños, ¿no? Un barco, nunca mejor ujú. dicho, un barco en este caso contando la historia de Ulises, pero también un coche que en, nos sitúa en el momento actual, ¿no? Sí, 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 sí. En algo contemporáneo. Eh, Exactamente. es la sensibilidad también, es verdad, me hubiera gustado mucho estudiar Isabel para haberle preguntado esto, pero la sensibilidad que ha demostrado a la hora de pintar y de llevar con sus acuarelas, con sus lápices, a llevar la historia al papel. ¿Cómo fue? Me gustaría también que nos contaras un poco, ya que no está ella aquí hoy, pero ¿cómo fue esa relación que tuviste mientras estaba haciendo, mientras estaba entiendo que una vez ya escrito el cuento, ¿no? Ujú. Con ella a la hora de la ilustración. Pues la verdad es que muy, muy bien, muy, muy buena, también por la voluntad que puso ella por su parte de entender que era un relato que aparte de tener una carga emocional bastante fuerte para mí, yo es que, aunque ahora trabaje más en la parte de tecnología, yo, bueno, me formé como diseñador y he trabajado mucho tiempo como diseñador más en la parte de gráfico. Entonces creo que al menos teníamos como el pozo para poder entendernos. Y luego creo, bueno, fue muy fluida y sobre todo, bueno, Isabel fue capaz de trasladar ese universo propio también a una proyección visual, que no es una tarea sencilla. Y además, bueno, yo intenté darle en la medida de lo posible las pistas, porque como te comentaba, Antonio, es verdad que, bueno, que incluso los personajes o los contextos o los entornos tienen mucho
bueno, de mi vinculación familiar, luego también pues del contexto de Víctor, ¿no? Del contexto del niño como parte también de su crianza y de todo lo que rodea a su pequeño universo. Entonces, Isabel hizo un trabajo magnífico, el diálogo fue fluido y no tengo otra cosa que palabras de agradecimiento para ella. Estamos hablando de Ulises, del viaje de Ulises, lo que es la exploración que cuenta, que se cuenta en el poema. Y nada, nadie explora más o nadie es más curioso que un niño, ¿no? Me gusta mucho también ese simbolismo que hiciste de poner a Ulises ese Ulises como un arquetipo infantil. Ujú. ¿Cómo llegas a pensar en eso? Pues es una buena pregunta, la verdad, y creo que tiene mucho que ver con precisamente con cómo, al igual que como adultos vamos ganando esa complejización y precisión del lenguaje, me da la sensación de que también perdemos muchas cosas y perdemos pues entre ellas, por ejemplo, la voluntad que tienen los niños de preguntar el ¿por qué? ¿Por qué? O sea, a través del por qué se llega a muchos sitios y eso casi que lo perdemos como adultos en cierta medida, ¿eh? Lo perdemos quizá por vergüenza, porque si yo pregunto por qué, es porque no sé la causa raíz de algo y eso, pues a lo mejor la otra gente piensa que no soy lo suficientemente listo o no domino tan bien el tema. Y creo que los niños verdaderamente son quizá los exploradores más fantásticos que tenemos en el mundo actual. Precisamente porque no tienen miedo a que alguien pueda decir, bueno, pues quizá este niño no sabe, no, pues no sabe, pues claro que no sabe. Y los adultos tampoco sabemos muchas cosas, lo que pasa es que igual tenemos ese miedo que vamos desarrollando a que los demás sepan que nosotros no sabemos algo. Creo que la analogía del niño como explorador, además explorador por el puro placer de explorar, Explorar. no porque haya un premio esperándote al final. El niño cuando pestañeas y se pierde y automáticamente se ha metido dentro de un saco de frijoles en el supermercado, es porque le produce curiosidad, no porque espera encontrarse nada o en cualquier otra actividad así un poco. La lectura, el cuento no deja de ser pues un ritual mágico que hacemos los que tenemos hijos, lo hemos experimentado. En la crianza de ellos, el que te pidan que les leas un cuento o que te lo inventes a lo mejor muchas veces en el momento, si no tienes una mano. Ujú, Y es un ritual, la verdad, se ve como ritual que tú aquí lo expresas genial, porque es ese padre que el niño quiere que el inicio se ve claramente lo que hablabas tú antes, ¿no? Que llega, le da como miedo a cruzar la puerta, a dar ese salto, cae con la cabecita agachada y luego se le agarra a su papá a la mm, pierna, un gesto súper tierno en el que quiere que le cuenta el cuento en la cama y a eso un poema recitado por un padre se mm, convierte indudablemente en un gran acto de amor. ujú. ¿Qué hay de el niño Samuel que escuchaba cuentos de su papá en este libro? Muchísimo, 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 muchísimo. De hecho, una de las cosas cuando me preguntabas por los diálogos que tenía con Isabel, iba en el que yo intenté decirle, claro, a Isabel a veces le di una serie de instrucciones que yo entiendo que ella como ilustradora diría, pero ¿esto cómo narices? ¿Cómo lo enfoco, ¿no? Si me permite el ¿Cómo lo término. plasmo yo, no? Ah, Exactamente, exactamente, porque iba mucho, claro, el personaje de Laertes, al final yo quería que de alguna manera no ilustrase solo a Laertes, sino que llevase la carga emocional de esa parte que hemos tenido pues bueno, en mi núcleo familiar, de naturalizar que los niños lean y se les lea. quieres leer. Entonces, bueno, lleva muchísimo, muchísimo de mí. Yo tuve la suerte, bueno, mi hermano, el padre de Víctor y el pequeño Ulises que dio origen al cuento, pues me leyó muchísimos cuentos cuando era pequeño. Mi padre me leyó infinidad, se los inventaba además, y se los inventaba todas las noches, que yo lo pienso y digo, qué carga cognitiva el pobre hombre, que llegaría cansado de trabajar y tenía la voluntad de hacer eso, por supuestísimo, mi madre también
han sido en mi núcleo familiar. Mi madre siempre ha apoyado cualquier iniciativa creativa y me ha dado muchísimas alas, pues eso, para contar historias, para que yo fuese capaz de expresarlas por mí mismo. Y tiene muchísimo, tiene muchísimo. O sea que yo estoy convencido de que si no hubiese estado expuesto a ese tipo de estímulos como un niño, vamos, ni Itaca ni ningún otro. O sea que infinitamente agradecido a ellos, por supuesto. Y luego está también, ¿no?, el componente de la memoria intergeneracional, ¿no? Es que el padre Ujú. que también ha sido antes Ulises, ¿no? Exactamente. El padre que todos hemos, como tú dices, ¿no? Todos hemos recibido antes esos cuentos. Es como el Aedo de la Grecia antigua, por llevar un poco también el tema al clásico, ¿no? El que ha escuchado siempre historias y luego después la sigue contando, ¿no? Exactamente, sí, sí, es una manera como de pasar el fuego de generación en generación, por decirlo de alguna manera. Yo tuve mucha suerte con ello y Víctor tiene mucha suerte con su padre Luis y con su madre Silvia porque los dos son unos padres y unas personas estupendas. Y vamos, o sea, el niño ya los cuentos los está devorando él y los está reclamando a Luis y a Silvia, así que como sé que me estarán escuchando, mucho ánimo también, Luis, Silvia, porque Bueno, hay que seguir ahí, hay que seguir pasando el juego. quería también preguntarte por eso, digo, ahora ya a raíz que ha salido el tema, Ujú. ¿qué ha dicho Víctor cuando vio ese cuento que le ha regalado su tito? Pues le fascina, pero no tengo yo muy claro hasta qué punto Es él es consciente, ¿no? consciente todavía, claro. O sea, creo que le cuesta un poquito. O sea, hacer no el esfuerzo, porque claro, realmente para él, incluso el concepto del yo está un poco todavía ahí en el horno. Entonces para él, pues bueno, es un cuento, pero también le mando, Víctor, un saludo al futuro cuando nos escuches igual dentro de unos añitos, pues que sepas que este cuento del que te estamos hablando aquí el amigo Antonio y yo, pues va con todo el cariño del mundo. Te cuento una anécdota, también Sí. lo cuento a los personas que nos están viendo. Yo le escribí a mis sobrinos, también una cosa como tú, pero yo Ujú, pues, he escrito y pintado de una manera, indudablemente, ni un 10% de la calidad que tiene estas ilustraciones tan maravillosas, ¿no? A mis sobrinos, un poco como ujú, tú. Y ahora también muy pequeños, y es verdad, ellos en el momento, bueno, sí, es un cuento más, ¿no? ujú, Pero ujú. mi hermana se lo tuvo para que no lo fuesen a romper, porque, y es uno de los regalos más bonitos que se pueden hacer. Ellos siguen todavía conservando, aquel eran ellos que se perdían, se los encontraban los Reyes Magos. O sea, el regalo de Reyes, pues, ¿no?, ese cuento, ¿no? Y es verdad que es una de las cosas bonitas, bonitas que se pueden hacer a lo largo de la vida. Y con los años verás como Víctor va a ser algo, lo va a atesorar, es un tesoro el que tiene, el que va a tener en sus manos el libro que le ha regalado, nunca mejor dicho, su tío, ¿no? Con Ujú. él de protagonista. Muchas gracias por tus palabras, Antonio. Me quedó en el tintero hacerte alguna pregunta también de lo que me comentabas de tu proceso y tal, porque estaré encantado de que me contases un poquito más también, cómo fue tu idea, cuál fue tu motivación, porque me resulta súper curioso, la verdad. Y bueno, sí, o sea, Víctor tiene su versión de batalla y tiene su versión en el archivo. Entonces... La de batalla que la disfrute, porque para eso están los libros también, para que lo potree y lo abra y lo cierre y Eso, lo eso. pinte si quiere y luego ya el otro en algún momento lo veremos juntos, claro que sí. El libro infantil, es verdad que es un género, si se puede llamar así, o si me lo permiten, que está actualmente en muy buen momento. Está en muy buen momento porque yo creo que es uno de los momentos más importantes y contrasta con todo el tema de la imagen, ¿no? Me refiero a la imagen digital, de móviles, de tablets. Sin embargo, convive muy bien, está conviviendo muy bien. Nosotros lo vemos año tras año en los libros de Tigres de Papel, que editamos en la editora regional. Eh, Porque yo entiendo que el libro infantil no deja de ser un libro para todas las edades. Es Ujú, verdad que está hecho para niños, pero tiene muchas capas. Incluso este tuyo, ¿no? ujú, Yo ujú, también ujú. se pueden observar esas capas. Me gustaría mucho también que nos hablaras de ellas.
Además, ese aspecto en particular creo que es fundamental a la hora también, y si nos está escuchando alguno de las personas que están atendiendo, si está en ese proceso de pensar en escribir para niños o incluso lo está finalizando, o incluso tenemos seguro algún autora o algún autor con nosotros que ya haya vivido por ese proceso. Creo que uno de los aprendizajes más interesantes en este sentido es que hay que escribir libros para niños, para niños. Y remarco eso, aunque suene un poco de perogrullo, porque me da la sensación de que muchas veces escribimos para niños, pero escribimos lo que a nosotros nos apetece y para niños. Entonces, del boceto, ¿no? Del esbozo primigenio que yo tenía sobre este libro, donde había escrito un libro para niños escrito por un adulto que bueno, pues escribió lo que le parecía a lo que tenemos hoy entre manos. También tuve la suerte de colaborar de manera muy estrecha con Luis, el antiguo director de la Editora Regional de Extremadura, al cual le mando, por supuesto, un afectuoso saludo también y mi más sincero agradecimiento. Fue pues un proceso que de ahí viene toda esa parte de, ¿no? de sangre, sudor y lágrimas un poco, porque de alegría, lágrimas de alegría y... Pero es verdad que hay que hacer un esfuerzo en el que uno dice, bueno, esto, ¿dónde es? ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Y sobre todo, ¿cómo adapto este universo a una niña o a un niño que es digamos, si se me permite hablar en estos términos, el usuario final de Claro, sea leyéndolo per se o recibiendo esa recibiendo la lectura, ¿no? Ujú. Ujú. El camino a Ítaca no deja de ser, pues, eh, lo hizo Ulises, lo hicieron con los argonautas, y la búsqueda de un tesoro, al fin y al cabo. En este Ujú. caso, como era compartir ese camino. En este caso, también el compartirlo, ¿no? Claro. El tesoro Ujú. es compartir el cuento, compartir lo que Exactamente. es el padre, mm, ese camino que hace con su hijo. Y hay una frase al final que dice, cuando está ya el niño y se queda dormido, y le dice el padre, mejor, así podrá preguntarme lo mismo mañana, ¿no? Pues de nuevo volveremos a ese camino, volveremos a iniciar el camino desde el principio, ¿no? Nunca llegamos al final. Eh, Exactamente. Creo que sí, hay algo bonito en esa manera de concebir ese viaje o ese viaje de la vida como un ciclo, ¿no? No tanto como esa destinación final, sino como algo que se repite y que día a día tenemos también una oportunidad de vivir ese viaje tan maravilloso que es la vida. Además, se hace también en el libro cierta referencia a mirar las cosas con atención, porque también quería que el libro sirviese como un testamento en el que se dice, bueno, quizás estos momentos que estamos viviendo ahora, especialmente como niños, luego no se van a repetir o no se van a repetir con esa serie de condicionantes con los que se están repitiendo ahora. Entonces creo que es bonito que para los niños y por supuesto para los adultos, ahora más que nunca, además que tenemos una atención tan fragmentada lo comentábamos un poco antes of the record, Antonio, tenemos esta atención tan fragmentada con notificaciones, con tal, que nos saltan no sé qué, no sé cuánto. Creo que también me gustaría que una de las enseñanzas que se desprendiese del libro fuera, pues, reconducir nuestra atención a lo que realmente importa. Porque el cuento que nos están leyendo hoy, nos lo pueden leer mañana, pero el momento que estamos viviendo hoy, cuando nos están leyendo ese cuento, es único. ese momento. Y una vez que se termina, se esfuma, se convertirá en una memoria, lo cual es un aspecto precioso también y me encantaría que tuviésemos todo el tiempo del mundo para hablar sobre memoria y atención y demás. Pero, pero bueno, sí, creo que de alguna manera es bonito pensar en ese ciclo donde cada uno de esos pasos dentro de ese ciclo, pues es un paso irrepetible y no irrepetible como algo que se mire con añoranza, sino bueno, pues quizá con gratitud de, bueno, es irrepetible, pero al menos he tenido la suerte de vivirlo. ¿En qué estás trabajando, Samuel, ahora? Me refiero literariamente, ¿no? Que es lo que nos compete. Eh, en alguna otra cosa así interesante que nos puedas contar, que no se Sí, gafe.
Sí, 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 sí. Pues bueno, he llevado hace poquito, más concretamente a finales del año pasado, publiqué con la editorial Experimenta, que es una editorial especializada en temas de diseño y creatividad, a los cuales les mando también un abrazo muy fuerte a Marcelo, Arda, Irene y a todas las compañeras y compañeros de la editorial, que son fantásticos. Publicamos un libro objeto muy interesante porque era un libro compuesto por mandalas y poemas para colorear algunos de los monumentos y artefactos y no sé cómo muy bien definirlo, pero algunos de los aspectos más icónicos de Bruselas, que es la ciudad donde yo resido, como bien comentabas también, Antonio, desde hace casi 5 años ya. Y la verdad es que el hecho de publicar, bueno, el otro día bromeaba en el Día del Libro, cuando tuve la oportunidad de hacer una presentación aquí durante el Día del Libro, y bromeaba diciendo, porque es un libro que está concebido como un toblerone que se extiende y se pone de pie, como si fuese una especie de calendario, de estos calendarios de pie que antes eran más populares, antes de la era digital. Y bromeaba un poco con los asistentes y le decía, es el primer libro que yo he visto que haya aprendido a ponerse de pie. Bien. La verdad es que ese, mm, digamos, dominio del libro más orientado a ser un libro objeto y no solo un libro per se, un libro que también sirve como artefacto en el cual se pueden, pues bueno, mostrar las ilustraciones, las personas que coloreen las ilustraciones las pueden mostrar casi como si fuese una mini galería de arte. Es algo que me llama mucho la atención y me he tomado unos cuantos meses para reconducir un poquito por dónde podrían ir algunos de los tiros. Ahora estoy en un momento muy de barbecho en cuanto a lo literario. Estoy procesando, absorbiendo y viendo qué aspectos por dónde pueden ir un poquito los tiros. Antes en la presentación he hablado de tu trabajo en Bruselas y se me ha olvidado comentar que además eres miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, que es una organización que actúa como órgano consultivo de la ONU y de la UNESCO. Ujú. Cuéntanos es que tiene una pinta extraordinaria. Cuéntanos alguna cosa de... eh, Sí, la verdad es que es un foro de reflexión bastante interesante, porque al final lo que permite es un espacio donde sucedan cosas y han organizado, de hecho, hace poquito hubo unas jornadas que trataban precisamente sobre el futuro de la educación, también sobre temas relacionados con ética tecnológica, que es en realidad la Academia Mundial del Arte y la Ciencia sirve mucho de foro de reflexión, foro donde poder tener la oportunidad de hablar con otras personas que se mueven en diferentes contextos. Hay muchísimos académicos, mucho también gestor de políticas públicas, que es quizás donde cae un poquito más mi perfil y la verdad es que o sea, ellos facilitan esos foros de reflexión y esas conexiones. Tengo la suerte también de tener algunos de los miembros que están viviendo en Bruselas, con los cuales tengo un trato más cercano, pues simplemente bueno, pues a pesar de vivir en un mundo digital como el que vivimos, está claro que hasta que seamos capaces de construir algo que nos permita tener la cercanía esa del mundo físico, creo que todavía estamos un poquito lejos. Y como foro de reflexión, la verdad es que es una herramienta muy interesante, tanto para las personas como que participamos, como a través de toda la producción de literatura científica y divulgación que producen. Así que también un saludo para algunos miembros que seguro que algunos se anima a escucharnos y para el público en general, bueno, hay revistas como la Cadmus y demás que son súper interesantes y os animo a que le echéis un vistazo también. Pues Samuel, ha sido un placer escucharte, como ha sido un placer y es un placer leerte en este Ítaca, el pequeño Ulises, volvemos de nuevo a Ujú. mostrarlo, que de verdad que mm, hace honor el- la ilustración de Isabel Cuellar, hace honor a lo que encierra luego en sus páginas. Es un libro que te pone en un camino, pero en el camino de lo que es el cariño, el amor, el aprendizaje, el acompañamiento a los niños y a las niñas. Lo importante que es leerle a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus nietas,
hijas, sobrinas, para que la literatura esté siempre presente en la vida de todos nosotros, como lo está y lo ha estado en la vida y lo sigue estando en la vida de Samuel, a quien de verdad que te doy las gracias en nombre de tu tierra, de Extremadura, y de todos los lectores y lectoras, papás, mamás y niños y niñas que han leído y que siguen leyendo esta maravilla de Ulises en la colección Tigres de Papel. La verdad es que es fabuloso y fantástico, y no tengo más que daros las gracias a ti, Isabel, por el regalo que nos habéis hecho. Es un regalo precioso, es un libro con una enseñanza que, aparte de ser un cuento, no deja de ser una enseñanza, que es lo que tiene que ser también un cuento. Siempre ha tenido, el cuento siempre tenía la moraleja, ¿no? En este caso, nunca mejor dicho, la enseñanza de este cuento es maravillosa. Samuel, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti, Antonio, a todo el equipo por tus palabras tan cariñosas y por el trato tan cercano que he recibido siempre de vosotros y un saludo también a todas las personas que nos están acompañando hoy. Bueno, pues con esta ponemos punto y final a este semestre de presentaciones de libros de la editora regional. Volveremos ya después del verano con otra tanda de libros. Han sido una serie de presentaciones en las que hemos aprendido muchísimo. Hemos tenido dos libros de cuentos, de literatura infantil, hemos tenido libros de rescate, novelas, en fin, todo lo importante y bueno que se hace a través de la editora regional de Extremadura, que se ha venido haciendo desde hace 40 años y que así sigue siendo. Y qué mejor que emplear ese caudal, esa creatividad de los escritores extremeños en divulgar y en llevar a sus hogares libros tan bonitos como Ítaca, el pequeño Ulises. Nosotros les esperamos, como ya les digo, dentro de unos meses con una nueva tanda. Y Samuel, estamos deseando de que ese barbecho que me cuentas literario, bueno, pues le metas el arado pronto y empieces a echar semillas para que broten y nos Vendrá, regales vendrá. nuevas creaciones tan maravillosas como este libro. Vendrá, vendrá. Además, con esa preciosa analogía ya igual se me va ocurriendo alguna cosa mientras estamos hablando. Estupendo, Muchísimas Antonio. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Ya sabes que aunque estás lejos, te sentimos siempre cerca. Gracias, gracias, Antonio. Igualmente, gracias.